Hola compañeros, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora están viendo este video. El día de hoy les voy a explicar el tema de SOHCAHTOA, trigonometría. Para empezar, aquí vemos un triángulo rectángulo, con el cateto A, con el cateto B y con la hipotenusa, que siempre tiene que estar enfrente del ángulo recto de 90 grados, con el ángulo A y el ángulo B. Para calcular el ángulo A en seno, coseno y tangente, se tiene que utilizar estas fórmulas, que son las siguientes. Para calcular el ángulo A de seno, tenemos que dividir cateto B sobre hipotenusa. Para calcular coseno del ángulo A, tenemos que dividir cateto A sobre hipotenusa. Para calcular tangente del ángulo A, tenemos que dividir cateto B sobre cateto A. Ahora, para saber el ángulo del cateto B, tenemos que dividir el cateto A sobre la hipotenusa. Para calcular el coseno del ángulo B, tenemos que dividir el cateto B sobre la hipotenusa. Y finalmente, para saber la tangente del ángulo B, tenemos que dividir el cateto A sobre el cateto B. A continuación les voy a explicar tres problemas para que entiendan un poquito mejor. Hola, como ya había dicho, este va a ser el primer problema para calcular el ángulo A. Tenemos que el cateto B tiene 15.46, el cateto A 11.65 y la hipotenusa, que está representado con la letra C, de 19.36 y el ángulo de 53 grados. Vamos a calcular el ángulo A. Para calcular el seno del ángulo A, tenemos que dividir 15.46 del cateto B sobre 19.36 de la hipotenusa, que nos da un resultado de 0.79. Para calcular el ángulo del coseno, que es 53 grados, tenemos que dividir 11.65 del cateto A sobre 19.36 de la hipotenusa, que nos da un valor de 0.60. Ahora, para calcular la tangente del ángulo A, tenemos que dividir 15.46 del cateto B sobre 11.65 del cateto A, que nos da un resultado de 1.32. Este es el primer problema. Bueno, este es el segundo problema, que vamos a calcular el ángulo A. Vemos que la hipotenusa mide 9.54, el cateto A 8.78, el cateto B 3.73 y el ángulo A 23 grados. Para calcular el seno del ángulo A, tenemos que dividir 3.73 del cateto B sobre 9.54 de la hipotenusa, que nos da un valor de 0.39. Para sacar el coseno del ángulo A, tenemos que dividir 8.78 del cateto A sobre 9.54 de la hipotenusa, que nos da un valor de 0.92. Ahora, para calcular la tangente del ángulo A, tenemos que dividir 3.75 del cateto B sobre 8.78 del cateto A, y nos da un resultado de 0.44. Y ahorita les voy a explicar un último problema, pero para calcular el ángulo B. Este es el último problema. Vamos a calcular el ángulo B. Tenemos que el ángulo B tiene un valor de 33 grados. El cateto A de 19.81, el cateto B de 13.87 y la hipotenusa de 24.18. Para calcular el seno del cateto B, tenemos que dividir 19.81 del cateto A sobre 24.18 de la hipotenusa, que nos da un valor de 0.81. Para calcular el coseno del ángulo B, tenemos que dividir 13.87 del cateto B sobre 24.18 de la hipotenusa, que nos da un valor de 0.57. Ahora, finalmente, para calcular la tangente
del ángulo B, tenemos que dividir 19.81 del cateto A sobre 13.87 del cateto B, que nos da un resultado de 1.42. Espero que les haya gustado y entretenido este video. Espero que les haya servido de algo y fue un gusto hacer este video para ustedes. Hasta luego.